Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Hay una cita que tiene días conmigo, que es Proverbios 1:7, y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y luego nos quedan esas dudas del temor a Dios, porque luego el temor a Dios, todo el mundo piensa en temor como sinónimo de miedo, y cuando aplica aquí lo tratan de aplicar como una reverencia, pero tenemos que entender bien los conceptos para que entendamos bien qué es lo que Dios piensa, para que podamos verdaderamente llevar a cabo y ejercer una fe efectiva, ¿no? La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y si entendemos el temor desde su concepto, vamos a entender mejor la palabra. Temor y miedo no son sinónimos, sino son antónimos. El miedo es a lo desconocido, por mientras el temor es a lo conocido. Entonces, si lo llevamos a ese plano, dice, el principio de la sabiduría es saber lo que Dios hará. Tiene sentido, ¿no? Muchas veces pretendemos tener una de esas fes ciega. Tengo una fe ciega porque estoy confiando en que Dios haga, y es como si cerrara los ojos y le diera esa oportunidad a Dios de que Él hiciera como Él mejor opina, y confiando en que su voluntad es perfecta, y si no, pues yo me conformo porque Dios por algo hace las cosas. Y no. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el saber cómo Dios va a actuar, el saber las cosas que Dios sí va a hacer, el saber las cosas que Dios no va a hacer, el conocer el carácter de Dios, el actuar confiado sabiendo que tendremos o no el respaldo de Dios. Eso es todo lo que tenemos que saber hacer. Eso es todo lo que tendremos que saber hacer. ¿Y cómo vamos a conocer el carácter de Dios? Pues por medio de su palabra. Después de su palabra, por medio de la intimidad con Él, en donde Él nos permita constatar las cosas que aprendimos por su palabra. Después, cuando nosotros pongamos en práctica la palabra y seamos testigos, así como dice Hechos 1:8. Nuestro llamado es a ser sabios. Y piensa esto, hay veces que Dios todavía se pasa de la raya. Dios, la verdad es que hay veces que se luce, porque el primero de los dones del Espíritu es sabiduría. Es sabiduría. Alguien que sabe cómo actúa Dios. Un don sobrenatural que habla acerca de entender el carácter y la personalidad de Dios. Alguien que tiene un olfato especial provisto por Dios mismo para identificarlo en las situaciones, y sobre todo para saber qué es lo que va a hacer. Entonces, pero nadie va a tener dones si no persevera en el Espíritu, y nadie va a perseverar en el Espíritu a menos que anhele lo que está escrito acerca de Él en la palabra. Así que, queridos amigos, yo creo que es importante que tengamos muy en cuenta que Dios no cambia. La palabra dice que Dios fue, es y será siempre el mismo. Es la constante de nuestras vidas. Dios no cambia con las épocas. Entonces, el principio de la sabiduría sigue siendo el temor a Dios, porque Dios no va a cambiar en su manera de actuar. Lo que era pecado ayer sigue siendo pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana, pero el favor de Dios, la interminable misericordia de Dios, su gracia también serán las mismas y no cambiarán. Por eso tenemos que perseverar en Él, sin abusar, obviamente, pero con el entendimiento de su gracia, de su favor, pero sobre todo de su palabra. Así que, queridos amigos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no atrevernos a simplemente a perseverar en las cosas que Él dijo, a estar aferrados a cada una de las partes de su personalidad? ¿A poco no se le antoja que un día pueda ir usted a meterse en brazos de Dios y decirle: ¿sabes qué? Necesito que me celes, necesito que me hagas sentir que te importo, necesito que me expliques cómo te sientes cuando de repente volteo a ver otros ídolos? Y cuando estoy hablando de otros ídolos, no estoy hablando ni de imágenes ni de santos, estoy hablando que hay veces que nosotros traicionamos a Dios con nosotros mismos, porque hay veces que nosotros mismos somos más importantes que Él en nuestro corazón. ¿Y cómo ve si se deja usted apapachar por Dios, sabiendo que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso? ¿Por qué no un día se atreve usted a hacer así como dice Hebreos 11:6?
sea su galardonador porque usted le busca de verdad, y que por el hecho de ir y buscar su presencia y de perseverar en su presencia, usted sea galardonado así como Dios lo permite. Porque así aprenderemos a ser sabios, porque aprenderemos a tener prioridad de las cosas importantes y aprenderemos a vivir con sabiduría. Te agradezco que tenga el tiempo de buscar estos devocionales, de estar atento a nosotros. Le recuerdo que aquí estamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana, pero le invito, insisto, le invito a que no deje de estar al pendiente de estos videos, de que no deje de compartirlos, porque le aseguro, hay mucha gente que necesita estas palabras y Dios se las va a recordar en algún momento importante. ¿Y cuánta gente vive pensando que el miedo y el temor son sinónimos y no termina de entender la maravilla que hay en el temor a Dios, en el conocimiento de las cosas que Dios va a hacer o de las cosas que Dios simplemente no está dispuesto a hacer? Así que le invito a que visite las redes sociales de Inspiración Radio, le invito a que visite las redes sociales de redlaunch.mx